cuando sopla el viento. Así se cuentan todos los cuentos cuando te cuento lo que te cuento. ¿Cómo le va, Johanna? ¿Cómo anda? ¿Anda bien? Muy bien, compartiendo la lluvia a lo lejos. Maldonado siempre presente y siempre hay un poco más de viento y un poco más de lluvia. Un poco más de viento quizás, pero sí. Bueno, estamos acá. Muy bien, ¿y a quién trae para la edición especial del avión? Hoy volamos un poquito lejos hacia Argentina para, conversar, entrevistar a la gran María Teresa Andrueto. Así que creo que no necesita presentaciones, debe estar de otra línea, así que bienvenida al avión de papel. Hola, ¿qué tal, Johanna? Bueno, un gusto esta invitación, un abrazo para todos, saludos para la audiencia. ¿Cómo estás, María Teresa Andrueto? Yo supongo que estás en Córdoba, ¿no? En este momento estoy en Resistencia, Chaco, porque está por empezar el foro de la Fundación Giardinelli, el foro de lectura y literatura para las infancias, que comienza mañana. Bárbaro. Qué lindo, yo estuve en Resistencia, mi madre es de Corrientes, así que compartimos. No me digas. Sí. Qué bonito, qué bonito. Es una zona, claro, bastante vecina de ustedes, todo el litoral argentino es muy hermoso. Exacto, nos une mucho. Bueno, y hoy nos une todo lo que es la literatura infantil y juvenil, y contigo, no sé, hablar de literatura en general, pero bueno, estamos enfocados en las generaciones más jóvenes, eso nos convoca, pero tu vida ha sido traspasada por toda la literatura en general. Y bueno, sí, pero en realidad comenzó con la literatura infantil en algún momento. Yo puse, perdón, yo puse sí. en la gacetilla, puse algo que no debe ser muy lindo de oír, pero puse que María Teresa Andrueto era una escritora todoterreno. Poesía, ensayo, a mí teatro. Me gusta eso. ¿Te gusta? Ah, bueno, dije, porque sonaba un poco mecánico, pero también puse que era ensayo, teatro, novela, cuento, literatura infantil y juvenil, poesía para niños, poesía para grandes. Así es, me gusta eso de todo terreno, ese desafío con las palabras. Muy bien. Y aparte, claro, docente, escritor, se conjuga un montón de cosas y montones de aspectos o temas que con Pablo hemos conversado y con los grupos de estudio, cuestiones, ¿no?, que atraviesan la literatura hoy por hoy para el niño, ¿no? Son muy interesantes. Cada vez que te escucho o te he leído, digo, está pensando lo mismo, María Teresa. Gracias, Johanna. Gracias. Por eso la idea es un poquito conversar desde eso, porque tenés desde tu obra literaria y también, como dice Pablo, desde el punto de vista académico también, ¿no? Que es diferente. Sí, pero y también tiene una dimensión, María Teresa la hemos entrevistado otras veces, pero tiene una dimensión que no es necesario tenerla, porque uno puede, hay escritores que pueden escribir poesía, dramaturgia, novela, cuentos, y no necesariamente tener una dimensión reflexiva o una reflexión sobre la mediación de la literatura infantil y juvenil, Podrías no tenerla perfectamente, ¿no? Pero es algo que es interesante. Así es, pero a mí me interesa también pensar, sí, es cierto y agradezco lo que están diciendo, a mí me interesa también pensar en torno a lo que hago y a lo que otros hacen en este campo de la literatura, específicamente de la literatura para niños y de la literatura en general, ¿no? Sí, y aparte me gusta mucho eso que dijiste, que la literatura de un país no la hacen solo los escritores, ¿no? Así es. Así es. Sí, yo veo el libro también como un punto en el cual confluye todo un espacio de la cultura y también de la industria, ¿no? Porque, se necesitan muchos saberes para hacer un libro. No sé, los escritores hacemos los textos, los poemas, los cuentos, las novelas, pero después, para convertirlo en libro, interviene la industria, ya sean los grandes empresas editoriales o editoriales pequeñas, y hay un trabajo industrial acerca de la tipografía, el diseño, el corte, la tapa, la distribución, la venta. Entonces, todo eso hace a lo que es la circulación y la importancia del libro en la cultura de un país, en el desarrollo de un país.
Sabes que Mauricio Cartún, él menciona que en una obra de teatro transcurren muchas inteligencias, dice él, ¿no? Hay una inteligencia Así es. Narrativa, después dice que hay una inteligencia imitativa, uno va diciendo distintas, y me hiciste acordar con un poco esta idea, ¿no? Me resonó esa idea de que en el libro hay muchos, como decís vos, hay algunos que escriben, digamos, textos originales o buscan cierta originalidad, y hay otros como los diseñadores gráficos que la buscan de otro punto de vista, un punto de vista más formal. Claro. Y si esto es importante en el teatro, si esto es importante en el teatro, mucho más todavía en el caso de la literatura, porque la literatura depende más de la industria que otras formas artísticas. Digamos, no puede existir, salvo poemas o algunas cosas que se compartan oralmente, no existe sin ese soporte que es un objeto comercial, una mercancía, digamos, que es el libro, que se vende, se compra, se distribuye, etcétera. Así que, bueno, es muy, muy importante pensar que un país que tiene una industria del libro fuerte, vigorosa, saludable, tiene también una literatura vigorosa. Qué interesante esto que estás diciendo, María Teresa. Yo nunca lo hubiera pensado, digamos, desde ese punto de vista, ¿no? Porque claro, uno va al teatro y puede pagar una entrada, pero el teatro puede ser de distintas maneras y bueno, prácticamente puede haber 3 personas haciendo, ¿no? En cambio, en el libro es necesario un proceso industrial, ¿sí? O puede ser artesanal. Así es. ¿Sí, no? Así es, claro. Sí, y también está el hecho de que uno accede a un libro y pueden acceder al mismo tiempo 2.000 personas, 1.000 personas, 3.000 personas. Digamos, el libro se hace, hay una reproducción en serie, ¿no es cierto? Claro, en serie. Claro, exacto. Eso también es interesante. Cada disciplina artística, cada creación tiene su modalidad. Su singularidad, y la de la literatura es esta. Claro, por ejemplo, estoy pensando, perdón, Johanna, simplemente esto, que en el teatro cada función es distinta, y que Orson Welles decía, porque él era sobre todo empezó siendo de teatro, obviamente, era un gran director teatral, Orson Welles decía que para él una película, estamos hablando de Orson Welles dirigiendo películas, era mucho más parecida a una novela que al teatro, dice. Porque una película, cuando se cierra, no se puede volver a abrir. Hay que poner toda la vida, la intensidad, porque cuando se cierra, quedó. En cambio, el teatro se puede ir modificando cada noche, puede ir modificándose. Está más vivo. Claro, es cada día tiene su singularidad en el teatro, por eso sí es irreemplazable también, ¿no? El teatro tan antiguo y tan especial siempre, ¿no? Cada vez distinto, además se puede poner en un lugar muy precario o con una escenificación muy sofisticada, bueno, siempre habrá teatro, ¿no? Cuando hay una persona atravesando un espacio y otra persona mirando, ya tenemos teatro. Ya es teatro, sí. No, y perdón, Johanna, ya te dejo hablar, perdón, pero que tiene que ver esta reflexión con lo que dijo María Teresa al principio, ¿no? Si seguimos la idea de Orson Welles de que hay que tratar de meter la máxima cantidad de vida porque la película se va a cerrar y ya no se va a volver a abrir, se va a pasar igual, en el libro sería lo mismo, hay que tratar y es muy importante entonces en el libro el proceso de edición de ese libro, porque una vez que se cierra, entonces, y se nota cuando los procesos editoriales se debilitan, cuando los escritores publican a cada rato o publican sin de menos calidad. Claro, se debilita el proceso de la edición, o cuando se quiere sacar un libro en un mes y tendría que llevarse 6 meses, por ejemplo, lo que era lo habitual. Así es, por eso es importante que para un escritor revisar muchas veces el texto, porque sabe que una vez que toma la palabra impresa, algo se fija ahí, algo queda fijo y ya no se puede salvar, digamos, Claro, ¿no? Claro, exacto. Claro, pero aparte de todo, cerrando esta idea, cuando decís que la literatura es una construcción social, también entran esas lecturas que después se van dando. Se cierra el libro, pero luego hay lectores.
investigadores, formadores y críticos, y vos también hablas que estudian, difunden, ignoran ciertos libros, ¿no? O leen unos, leen otros. Entonces, eso como que también, ese objeto sigue transformándose de alguna manera, sí. ¿no? Eso que vos decís a mí me interesa mucho, la literatura como una construcción social que va más allá de los autores, de aquel que escribió, o aquel o aquella que escribió una novela, un poema, un cuento, sino como una construcción social en la cual intervienen básicamente los lectores y todo un campo de estudio, de investigación, de crítica y demás, que entre todos vamos haciendo la literatura de un país, sobre todo los lectores, porque los lectores pueden, digamos, los buenos lectores toman o leen o dejan de leer cierta obra, o la retoman, o la valorizan, o la comparten, y todo eso va generando, digamos, qué obras quedan, qué obras se leen, cómo, bueno, todo eso, ¿no? Que es una construcción cultural colectiva, ¿no? Que de algún modo abona la identidad de una comunidad, de una nación, de un país, ¿no? Claro, claro, porque de alguna forma también la literatura es registro, digamos, de las emociones que la atraviesan esa sociedad, ¿no? Y también es registro de los sueños y de la imaginación que tiene esa sociedad, ¿no? Voy a hacer Yo siempre he pensado, decime, dale, decime. Sí, yo siempre he pensado que los escritores, digamos, los artistas en general, pero supongamos focalizando en los escritores, no solamente los muy conocidos, los que circulan más, sino también otros que a lo mejor circulan en lugares pequeños, nuestro país, que es un país muy extendido, bueno, de pronto hay escritores muy interesantes que son conocidos como en un circuito más pequeño, sobre todo poetas y demás. A mí me parece que todos los que escribimos y publicamos y demás, que la literatura, digamos, de un país está compuesta de las múltiples formas en las cuales nosotros nos miramos a nosotros mismos. Claro. Entonces, siempre me pareció muy importante la diversidad de editoriales, de pequeñas, grandes, chiquitas, provinciales, locales, nacionales, grandes grupos. También la diversidad de escritores y escrituras, bueno, de provincia, provenientes de distintas provincias, de distintos lugares del país, de distintos sectores sociales, de distintos sectores etarios, porque todo eso, más allá de el reconocimiento, la difusión que puedan tener unos autores por sobre otros, ese conjunto es lo que conforma lo que podríamos decir la literatura nacional, ¿no? Sí, Ángel Rama llegó a decir, digamos, llegó a decir que la literatura de un país también está compuesta, dijo él, por la mala literatura. Así es, o sea, por todas las calidades. Que Ángel Rama, sí, hay que leerlo otra vez, hay que volver a leerlo. Con él él era uno de los autores señeros en el modo de ver la literatura cuando yo fui estudiante en los años 70. O sea que ya ves que lo que digo tiene su alimento también en él. Uh-huh. Y perdón, y una cosa que dijo alguien también, claro, no recuerdo, que es que el fútbol, por ejemplo, para poner una metáfora, otra metáfora, usar la metáfora del fútbol, el fútbol no es solo Messi, ¿no? Sino es cada uno de los chiquilines que están jugando al fútbol, y que en la medida en que, por ejemplo, en el fútbol, por ejemplo, pongo un ejemplo, ¿no? Se duplique la cantidad de gente jugando al fútbol, hay más posibilidades de que salga otro Messi, que se vaya. Por supuesto, es necesario que mucha gente lo practique. Y lo mismo ocurre con cualquier arte, digamos, en este caso la literatura. El hecho de que haya mucha gente lo fortalece, no la debilita. Por supuesto. Por eso es tan interesante que la industria del libro sea vigorosa, porque bueno, mientras más posibilidades hay de editar, más posibilidades tenemos de que aparezcan escritores muy interesantes que transformen nuestro modo de ver, nuestro modo de ver y hacer la literatura de un país, ¿no? Pero también está siempre el riesgo
de las líneas de mercado editorial, ¿no? Si bien es lo que Sí. favorece la llegada y la producción del libro al lector, también hay un desafío, hay un riesgo de selección, de impulso, ¿no? De a veces de riesgo de la calidad literaria incluso, ¿no? Sí, claro, en nuestro país tenemos grandes grupos editoriales, 2 grandes grupos editoriales, después tenemos varias editoriales intermedias, digamos, de capitales nacionales, pero fuertes, con un catálogo muy potente, y luego una cantidad de editoriales pequeñas, a veces familiares, que uno les llama editoriales independientes, pero en realidad lo que quiere decir es que son emprendimientos pequeños, pero que editan producciones de mucha calidad. Por ejemplo, en Córdoba, que es la provincia a donde yo vivo, hay 50 editoriales. Mirá. 50 editoriales registradas, editando, algunas sacan 2 o 3 libros al año, algunas editan más, pero 50 editoriales. Y eso, bueno, le da un vigor aún con las dificultades que hay, aún con el momento difícil que estamos pasando. Bueno, resulta muy interesante. Ujú. Y decime, porque digo, obviamente estamos hablando que el libro es un objeto que de alguna forma es central en ese proceso industrial, ¿no? Que tiene que ver. Y ese proceso, obviamente, como refleja mucho la sociedad de cada momento, va cambiando, ¿no? Por ejemplo, al principio de ahora, del siglo XXI, empezó a haber toda una serie de mejoras tecnológicas que en casi todos los países hicieron que empezaran a florecer a partir del 2005, 2010, las editoriales independientes. Eso ocurrió en España, en México, en Argentina, en todos lados. Y también una de las cosas que empezó a surgir, quizás con no tanta fuerza, es la autoedición, el fenómeno de la autoedición. Que no sé si es tan nuevo, pero bueno, apareció con mucha más relevancia, ¿no? O sea, y lo que ocurre ahí es que muchas veces no hay o no aparece la figura del editor, o es muy, digamos, está más debilitada, por llamarlo de alguna forma, porque no pone la plata el editor, sino que la pone el propio autor, la propia autora, y ahí porque el editor de alguna forma es un filtro. A ver, el editor sería un filtro para poner en circulación social los manuscritos que están, o sea, alguien me dijo una vez, un manuscrito en un cajón de un escritor no es un libro, es un libro cuando empieza a circular socialmente, cuando pasa por un editor y una editorial. Coincido absolutamente. El tema de la autoedición, ¿cómo la ves? La edición, sí, la edición, el editor es un filtro, por supuesto, y es un filtro que, digamos, que tiene una mirada externa sobre lo que un autor ha escrito para ponerlo en circulación. También está la situación de la autoedición, tiene algunas complicaciones, a mi juicio, depende de cómo es cada quien. Yo necesité siempre que un editor se interesara, validara, nunca quise hacer una autoedición, a pesar de que yo demoré muchos años en lograr editar. Yo empecé a editar a los 40 años a raíz de un premio, y bueno, hacía por lo menos 10 años que intentaba encontrar editor. No lo encontré, pero tampoco nunca me animé, hacerlo tú, digamos, y en poesía, porque en poesía es más común, antes. En poesía es más común. Esto no quiere decir, no tiene que ver con la calidad, porque hay textos de mucha calidad que están autoeditados. El tema es, por un lado, que, bueno, puede esta falta de filtro, entonces, hay que ver, queda en manos del autor el cuidado de la calidad, digamos, el registro de la calidad de lo que está ofreciendo. Y después está el tema de la distribución. No sé cómo sería allá en Uruguay, pero en Argentina, en un país como muy extenso, con un territorio muy extenso, bueno, si uno autoedita, ¿cómo hace para distribuir, digamos? Hay que poner mucha energía en mucha eso, logística, ¿no? Entonces, claro, ese es un tema. Sí, perdón, algunos lo hacen y lo logran. Pero no solo la energía en la distribución, sino después en la propia circulación, en la presentación, en el marketing. Es mucha energía que hay en todos lados.
Sí, claro, hay que, los que hacen autoedición, que conozco algunos son amigos también, bueno, tienen la energía suficiente como para llevar el libro y presentarlo en diversos lugares, pero bueno, hay que poner el cuerpo en ese contexto, ¿no? Claro. Y todas las formas son posibles. Lo que pasa es que algunas tienen algunas características y otras, y bueno, y hay que ver qué está dispuesto a hacer uno, si uno puede tener la energía suficiente como para recorrer un país y promocionar su propio libro, o sea, hacerlo circular, digamos. Pero bueno, todo hay en mi país, en la literatura argentina, están autores que han podido editar en grupos grandes, otros en editoriales pequeñas o muy pequeñas, y otros que autoeditan. En mi caso yo he ido eligiendo, todo es una tensión entre lo que uno quiere y lo que uno puede, ¿no es cierto? Entonces en mi caso yo he ido publicando, tengo varias cosas en grupos grandes, editoriales grandes, en Random, básicamente, pero también he publicado y sigo publicando en ciertos libros en editoriales pequeñas y a veces muy pequeñas, incluso a veces artesanales. Me interesa ese abanico. Porque llega quizá a distintos públicos, porque refleja un poco también lo que yo soy. Y bueno, eso. María Teresa, Sí. perdón, ¿y cuándo comenzó el encuentro con la literatura infantil específicamente? Porque dijiste a los 40 años con Tama, quizás. Sí, sí. Yo empecé a escribir de modo sistemático en el año 83, fines del 82, 83, y recién publiqué por primera vez en el año 93 a raíz de un premio con Tama. Pero la literatura infantil empezó en el año 84, yo escribí un cuento para mandarlo, yo empecé a trabajar en el 84 en un centro de literatura infantil y juvenil. Empecé a trabajar formando a docentes y demás. Entonces, en ese momento, no me acuerdo si en el 84 o el 85, la editorial Coligüe estaba todo resurgiendo porque acababa de terminar la dictadura, estábamos saliendo de eso y la editorial Coligüe llamó a un concurso que se llamó el concurso de Pajaritos Remendados y yo decidí presentarme y escribí un cuento recuperando un episodio de mi infancia en mi pueblo. Y eso fue Campeón, un cuento que se llama Campeón, que es un cuento como costumbrista en clave un poco de humorística acerca de un pueblo, digamos, donde alguien que no es una persona resulta campeón. Y bueno, es todo una cuestión de un poco los estereotipos que se producen en un pueblo, ¿no? A raíz de una fiesta popular. Y bueno, ese cuento sacó una mención y entró en una antología y eso fue como lo primero. La antología se llama 8 cuentos 8. Editorial Coligüe, Libros del Malabarista, y eso fue el comienzo. Pero luego me costó mucho encontrar la posibilidad de la edición de un libro propio, y eso recién fue en el 93, como digo, con mi novela Tama, y ahí eso abrió algo, porque empezaron a salir otros libros. Y bueno, de a poco ha ido creciendo esto hasta llegar acá. Siempre para mi sorpresa acerca de todo lo que la escritura me ha ido dando, ¿no? Sí, y en Cresus, ¿no? Luego recibí en Sí. 2012 el premio nada más y nada menos que Hans Christian Andersen. Sí, sí, ¿no? sí. ¿Cómo Sí. fue recibir esa noticia? Bueno, fue muy impactante y eso sí que marcó un antes y un después, porque bueno, eso implicó traducciones, implicó invitaciones, implicó un reposicionamiento. Estoy muy agradecida y también, bueno, fue en ese momento una sorpresa muy grande. Ya había estado yo muy honrada con la nominación. candidatura.
¿no? Ahí Con está. la candidatura que hacía 2 años que circulaba, porque es bianual el premio, entonces hacía 2 años que circulaba la candidatura. Y eso había sido un honor muy grande, pero bueno, además se dio esto del premio y bueno, eso como a veces, bueno, hay una frase de Demócrito de Abdera que yo tengo en mi escritorio que dice que todo está hecho de azar y necesidad. Entonces, bueno, hay algo azaroso, hay algo, digamos, hay un trabajo detrás, hay un Un tiempo muy reconocimiento. grande dedicado a eso, pero también hay algo de las circunstancias que hicieron que yo tuviera en esa ocasión, hace ya como 13 años, ese premio, y que bueno, y que cambiara el curso no de las cosas, sino del reconocimiento que mis cosas tenían. En general, digamos, se me ocurre, María Teresa, que estos premios más que nada son como, digamos, una confirmación, un empujón, un impulso, digamos, y que un premio, digamos, creo que nunca define nada totalmente de un artista, ¿no? De la calidad de un artista. No, ¿no? absolutamente, Tenerlo, ¿no? claro, claro. ¿No? Son mimos, son regalos, sí, abren puertas, Impulsos, sí, claro. sí, hay, algunos Claro. abren más que otras, Claro. pero bueno, después qué hace uno con eso y cómo organiza su vida, cómo hace que su vida, bueno, que siga con la coherencia o con la búsqueda que uno ha tenido, ¿no? Bueno, después es como el chiste que hacen acá a veces en el fútbol, ¿no? Con la selección uruguaya, peligramos ganar. ¿No? Porque después está el tema de a ver qué se hace después de ahí para adelante, Claro. porque digamos, El día después. hay visibilidad, mucha visibilidad, y entonces todo ya lo que Hay que cuidar eso. parece sí, que la hay libertad que fuera cuidar eso. menos, o parece que la espontaneidad podía ser menos, porque no es lo mismo publicar para, yo qué sé, en un pueblito de Córdoba o un pueblito acá de Uruguay, que ya saber que ganaste el Hans Christian Andersen y que bueno, que eso va a tener otra repercusión. Sí, yo lo que sentí es que uno se tiene que cuidar solo porque ya, digamos, para poder seguir, haciendo lo que uno quiere hacer, o sea, escuchándose. ¿Qué quiere decir esto? Escuchándose a uno mismo, Claro. Ser coherente. tratando de distraerse lo menos posible. Claro, porque la literatura, bueno, cualquier arte es un ejercicio necesariamente de introspección. Vamos a hacer Así es. una pausa, María Teresa Andrueto, Johanna Holt, acá en La Máquina de Pensar, pero yo ya te dejo planteada una pregunta antes de la pausa. Ya empezaste en el 93 y obviamente ha pasado mucha agua bajo los puentes en lo que es la literatura infantil, sobre todo. Lo que yo dije de las tecnologías, de los libros álbumes, de las ilustraciones, de la edición, eso ha ido generando un proceso muy, muy rápido y muy diferente. Así que, por eso queda planteado para el bloque siguiente, amigos. Estamos en la edición especial de El Avión de Papel. Después de la pausa seguimos aquí por Radio Cultura. En el aire de Radio Cultura, La Máquina de Pensar. La Máquina de Pensar. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos en la edición especial de El Avión de Papel. Johanna Holt está conversando acá con María Teresa Andrueto, la gran escritora argentina que está allá en Resistencia, en el Chaco, pero bueno, ella tiene su casa y su corazoncito ahí en Córdoba. María Teresa, había planteado en el otro bloque esa idea de cómo has visto la literatura infantil en estas décadas, ¿no? Digamos, en la evolución. Sí, yo he visto, crecer mucho este campo, sobre todo en el hecho, por supuesto que hay de todo, ¿no? Y que siempre hay una cuestión de lo comercial que a veces hace que se ponga el ojo en ciertas cuestiones como más oportunistas en relación al contexto. Pero yo he visto crecer mucho este campo desde que yo he empezado a trabajar en él. Estoy en esto desde los años 80.
Y en cuanto a crecer en cantidad de autores, en calidad de textos, en la diversidad que hay, me parece que buena parte de eso tiene que ver con con la presencia cada vez más fuerte de investigadores, estudiosos y demás que vienen del mundo de las letras, porque en algún momento esta era una literatura que se evaluaba más desde el punto de vista de la pedagogía, digamos, de su servicio a lo escolar. Entonces, el hecho de que venga gente relacionada con que la investigación, el estudio, la difusión venga de gente más relacionada con la literatura, hace que se la vea, se la mida, se la enfrente con lo que es en sí la literatura, que es una experiencia de la palabra, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido hay un crecimiento muy grande también en la edición en Argentina. Bueno, como digo, estamos en un momento difícil porque hay una caída en la venta del libro y en la producción de libros por la situación en la que se vive en el país, pero, digamos, en líneas generales, la calidad de la edición, la presencia de libros ilustrados, bueno, la estética de los libros, ha mejorado notablemente, la investigación en torno a este campo, la enseñanza y demás, la formación de los maestros, la importancia de la literatura en la escuela, han ido en crecimiento. Claro. Pero también nosotros notamos desde acá, por lo menos en Uruguay, admiramos por un lado este avance en el análisis académico de las letras, como mencionás, que hay en Argentina, y nos miramos en Uruguay, que estamos haciendo un trabajo bastante incipiente, ¿no? Quizá por no darle el lugar que le corresponde, pero bueno, tenemos esperanzas. Y en este sentido sí, necesitamos mucho, María. Claro, me parece que mucho puede tener que ver con la cantidad de población, que significa con la cantidad de lectores, y probablemente tenga un poco que ver con eso también, ¿no? No sé, es un campo de la cultura, en este caso un campo literario, se hace desde muchos aspectos y está siempre muy en interrelación con el contexto, con las circunstancias sociales, económicas, culturales que se viven en una determinada sociedad, ¿no? Sí, María Teresa, pero también, a veces también hay, claro, o sea, es como decís, exactamente como decís, y claro, hay tradiciones críticas, por ejemplo, tradiciones universitarias a veces más flexibles. Por ejemplo, en Argentina es muy frecuente, yo lo he visto en varias universidades, ahora me acuerdo que estuve hablando en la Universidad de San Martín, pero en otras, de que haya doctorados, posgrados, que haya maestrías dedicadas exclusivamente a la literatura infantil, y cosa que aquí en Uruguay recién está empezando, por ejemplo. Claro. Por ejemplo, hubo el Día Nacional del Libro, te digo, que lo hizo la Academia Nacional de Letras, que de Uruguay, que por suerte está teniendo esto, y la invitó, entre otras, a Johanna Holt a hablar de la literatura infantil por primera vez. Este es el primer año, me explico, en la Biblioteca Nacional. Bueno, ese crecimiento, ¿no? Uh-huh. Pensar que se puede hablar de esto en el marco de la literatura de una nación. Claro. Sí, es verdad lo que decís de la formación de los posgrados, y la Universidad de San Martín es una de ellas. Eso es lo que decía yo, que hay un crecimiento muy grande de gente especializada en esta literatura, gente que proviene del mundo de la literatura, de la formación como personas que han estudiado cuestiones que tienen que ver con la literatura y que se han especializado en una literatura focalizada en esta zona de edad, digamos. Bueno, yo te decía que te citamos mucho porque entre tus trabajos tenés esto de caracterizar a la literatura infantil como un género, o te preguntás quizás, ¿es un género o no? Es muy interesante. Claro, yo creo que es más que un género porque puede incluir distintos géneros, digamos, puede haber poesía, puede haber un cuento, puede haber una novela, un libro álbum. Yo creo que es una zona de lectores y es una zona de la literatura relacionada con los potenciales lectores, libros para niños, y que incluyen no solo los textos como categoría, sino estas otras cosas que digo, la calidad de la edición, la tipografía que se usa, la ilustración, los textos, digamos, varias cuestiones
que dan por resultado un libro que puede ir a un lector niño, ¿no? O lo puede leer un adulto, porque creo que te planteas eso, Por supuesto, hacia una literatura claro. sin adjetivos, ¿no? Como este gran libro. Por supuesto, cuando hablamos de que lo puede leer un niño es, digamos, de que también lo puede leer un niño. O sea, sobrepasa esa lo puede leer un frontera. niño y que también lo puede leer un adulto, el adulto que acompaña al niño u otro adulto, ¿no? Da la sensación que digamos que los inicios de la literatura infantil, cuando todavía no era un género así, digamos, tan diferenciado, bueno, era eso, ¿no? Eran cuentos que se leían muchas veces de escritores adultos, o digamos para adultos, que de alguna forma eso podía ser leído o era accesible a, no me refiero a cuentos, por ejemplo, estoy pensando ahora, no sé por qué, en un libro que seguramente leíste, que es Corazón, de Mundo de Amici, que es muy triste, ¿no? Claro, pero así. Claro, lo que pasa es que, se produjeron varias cuestiones, me parecen. Los orígenes, algunos son mitos o relatos o cuentos maravillosos, antiguos, muy ligados a la oralidad. Después también sucedió que hay libros que fueron no escritos directamente para un lector niño, pero que en la infancia se apropió de ellos, desde, qué sé yo, desde Stevenson a los clásicos. Claro, los clásicos y demás, todo eso sí. Y también es cierto que aún hoy puede haber textos que no fueron escritos para niños, sino para adultos, o sin pensar en qué destinatarios, y que el modo de edición, estoy pensando en Discurso Veloso de Cortázar, de Historias de Cronopios y de Fama, el modo de edición en Zorro Rojo y Alfaguara, hizo que tomara un pequeño texto de ese libro, Historias de Cronopios y de Fama, y lo convirtiera en un libro para niños. Por eso digo que a veces la categorización tiene que ver no solo con el texto, sino también con las características de la edición, la tipografía, las ilustraciones, la tapa dura, bueno, una cantidad de cosas, ¿no? Porque la edición no deja de ser una operación lectora. Claro que sí. Es una claro operación que lectora. Sí. Claro que sí. Porque el libro es muchas cosas, pero también es un objeto. ¿Y cuáles son los temas que te obsesionan más al escribir, María Teresa, pensando en estas generaciones jóvenes? Porque tocas mucho lo social. Sí, yo creo que uno se entusiasma con alguna historia, pero uno termina escribiendo acerca de lo que es o de lo que más profundamente le aparece. Y en mi caso lo que yo veo que aparece no es lo que está predeterminado, por supuesto, pero lo que termina apareciendo tiene que ver casi siempre con la identidad, con la búsqueda de identidad, el rechazo a una identidad, la convicción acerca de una identidad, a veces individual, a veces social, eso aparece mucho. Sí, ciertos bordes también que tienen que ver con la infancia, con la pobreza, con la necesidad, con el dolor de los demás, eso también aparece, con las mujeres, eso también aparece. Pero yo creo que si tuviera que decir una palabra, una frase, algo que una a todo lo que he escrito para chicos o para grandes, es como una cierta búsqueda de identidad individual y colectiva. Ahí está. Y escuchar también las voces de los otros, ¿no? He leído que escuchás narraciones y vas sacando de ahí con historia, como que pasás de ese relato oral a luego a tu producción escrita. Sí, porque el tema de contar la historia, narrar el pasado para aprender de él y construir un presente también me atraviesa mucho. Y también te atraviesa, digamos, lo que estás hablando de lo de la memoria, y yo estaba leyendo algunas poesías tuyas, y bueno, obviamente la afinidad con otra gran poeta uruguaya, que fue la primera vez que hablé con vos, pues fue gracias a ella, que es Circe Maya. Vos escribiste aquel prólogo, una entrevista, y hay puentes entre las dos, e incluso me encontré con un poema tuyo y dije, ay, mirá, Circe tiene otro sobre, es de una niña que viene en un auto y que viene conversando la hija con la madre, y Circe tiene uno donde la hija escucha de la nieta, escucha una frase ahí, digo, es solamente el contexto nada más, digamos, ¿no?
¿no? Digo, puede haber Sí, muchos, ¿no? pero bueno, adoro a Circe, publiqué una larga entrevista con ella en un libro que hizo la editorial Viento de Fondo en Argentina, un libro que se llama La Pesadora de Sí, Perlas, una que es una antología. selección de poemas de ella, sí, una antología, bueno, adoré hacerlo, adoré ir y charlar con ella, conversar, bueno, su poesía me ha atravesado como ninguna otra. Mirá. Así que la admiro profundamente, leo mucha poesía, amo la obra de muchas poetas y muchos poetas, pero Circe es más que todo eso. Sí, sí, bueno, pero hay algo, y a mí lo que me sorprendía de tus poesías, María Teresa, es que da la sensación de que son como muy narrativas, o sea, la poesía Sí, mismo es está verdad. en el giro final, digamos, en algo que se produce al final, generalmente como una especie de revelación o de misterio, digamos, que aparece un misterio. Sí, así es, porque el relato me persigue. Entonces en los poemas también hay como una idea de poema-relato, me interesa y que me atraviesa también. Sí, es extraño porque en la poesía aparece el relato y en la narración, en la novela o en el cuento aparece lo poético también. Claro, claro. O sea, ahí Entiendo el están puente. esas. Sí, Bueno, así es. tu última obra es El arte de narrar, ¿no? Así es, sí, así es. De abril En de eso este año. estoy. Sí, es de este año, en ese pensamiento en torno a la importancia del relato. A ver, contámelo, porque yo no tengo ni idea de ese libro. Mira, dice algo así, mira, tengo acá señalado. Narradores somos todos. En el copioso mundo de los relatos hay quienes cuentan, quienes escriben y quienes leen o quienes hacen todo eso a la vez. Claro, bueno, es un libro de conferencias, de ensayos, que giran un poco, casi todos giran en torno a la importancia del relato en la vida de las personas. No solamente el relato, no solamente la escritura literaria, sino la importancia del contar. Bueno, el libro se llama El arte de narrar y lo editó Fondo de Cultura Económica, como dice Johanna, en abril de este año salió. O sea que debe estar en Uruguay también, digo, para buscar. Creo que sí, espero que sí. Vamos a ver si lo encontramos, Johanna. Sí, tenemos que encontrarlo. Podemos creo que está así. Perfecto. Pero, bueno, buenísimo. Estamos llegando al final de la entrevista, nos quedan un minuto nada más. Y no sé, Johanna, si querés preguntar algo más ahora. Sí, porque también, bueno, en esta profusa actividad que ha tenido María Teresa a lo largo de su vida, has trabajado mucho en talleres. Y yo he sentido que muchos escritores se inspiran en ese trabajo conjunto, de alguna manera, en el que hay un ida y vuelta. ¿Te pasó eso o te pasa? Sí, para mí ha sido muy gozoso el trabajo de talleres, lo hice durante 30 años, claro. Coordiné grupos y supervisé escrituras individuales, pero bueno, lo he hecho con mucho placer, con mucho gusto, pero también era un trabajo de vivir y bueno, cuando yo me hice más grande, ya no tuve esa necesidad de generar, fui cerrando los talleres, porque es una tarea magnífica, pero bueno, insume mucha energía si uno lo hace con mucha responsabilidad, con mucha intencionalidad, en realidad le pasa al otro algo de su energía creativa, no las resoluciones, pero sí el deseo de escribir. Y entonces, bueno, eso lo hice mucho tiempo, aprendí mucho de eso, casi diría que casi todo lo que aprendí acerca de cómo escribir lo aprendí enseñando, porque nunca uno aprende tanto como cuando enseña. Claro. Lo pone en palabras. Es así. Sí, claro. Así es. Son instancias de reflexión también, ¿no? Instancias de reflexión. Sí. Comunicarle al otro, cuando estás comunicando al otro, en realidad estás comunicándote a vos misma esa reflexión. Sí, y ver los problemas. Sí, ha sido muy rico para mí. Muy, muy rico para mí. Y bueno, mucha gente que pasó por esos talleres, después ha hecho su desarrollo, sus obras. Bueno,
ha sido muy bueno para mí eso. Y con toda esta experiencia vasta que tenés digamos, en todos estos ámbitos, ¿no? Porque lo que dice Johanna está muy bien, lo del taller es otra faceta que tiene que ver ya, no como lectora, o sí como lectora, pero también con los escritores o los potenciales escritores, en ese mar de la literatura, ¿no? Y vamos a circunscribirlo solo a la literatura argentina, digamos, la pregunta. ¿Encontrás algunas constantes? ¿Llegaste a la conclusión ahora, después, yo que sé, de 40 años, de que no hay constante, de que puede ocurrir cualquier cosa, o que hay un rumbo? En nuestra literatura, ¿te referís a la literatura en general, en Argentina? En hay Argentina. Varias tradiciones. Uh-huh. Sí, hay varias tradiciones que son muy fuertes, muy importantes, que siempre funcionan como pivotes, a partir de los cuales un escritor puede alejarse, transformar, deformar, alterar y demás. Siempre es así con la tradición. Bueno, una es la tradición del texto político, ¿no? Claro. Qué sé yo, Rodolfo Walsh, por decir, ¿no? Sí. Esa tradición de una literatura que se liga al pensamiento en relación con el contexto político. Claro. Otra tradición es la literatura de lo menor, de lo pequeño, de lo ínfimo. Muchas veces han sido mujeres. En este caso yo podría unirlo a la literatura de los pueblos, de los lugares más pequeños. Un Puig, por ejemplo, claro. ¿no? Un Manuel Puig. Claro. Después hay una literatura que tiene una narrativa más desarrollada con las cuestiones intelectuales, más experimental en relación en torno a la lengua, y también una literatura como que a mí también me interesa, que es como andina, digamos, ¿no? Andina. No portuaria. Andina, no portuaria, más ligada a la literatura latinoamericana, peruana, mexicana y demás. Sí. Claro, que tiene sus expresiones muy interesantes. Claro, de pueblos, sí, con una influencia o a veces más castiza. Puedo poner, por ejemplo, a Libertad de Mitrópulos, puedo pensar en Héctor Tizón, digamos. Sí, Selva Almada también, por ejemplo. Claro, Selva es como de otra zona, una zona litoraleña. Más sí, es litoral, sí. Sí. Bueno, otra cuestión es la tradición de la escritura de mujeres, ¿no? En la que Selva es una referencia ineludible. Digamos, hay mucha riqueza en la escritura de mujeres en la Argentina de distintas generaciones. Y después tiene, y la beta, digamos, de Borges, la de intelectual también, ¿no? Que esa claro, exacto. Cuando hablo de una literatura, claro, más sofisticada intelectualmente, podemos decir Saer, podemos decir Borges, claro. Podemos decir, bueno, hay muchos nombres para dar en cada una de las líneas que se entrecruzan, que se digamos que algunas tienen más que ver con un realismo más crudo, desde la línea de Arlt para abajo, de Roberto Arlt para abajo, otras con formas más estilizadas, digamos. También está la poesía, la influencia de la poesía en la literatura argentina. Hay muchos y muchas buenos, magníficos poetas. Hay mucho. Literatura infantil, ¿a quién señalás hoy? Bueno, literatura infantil tiene también muchas referencias. Bueno, aparte de personas que fueron muy relevantes como abriendo el campo, como puede ser una María Elena Walsh, una Laura de Betacho, una Graciela Montes, una Graciela Cabal, etcétera. En lo más contemporáneo, bueno, un poco ya con su tiempo, Liliana Bodoc sin duda. Bueno, podría nombrar la narrativa de Sandra Comino, Sandra Siemens. Hay muchísimo, Gustavo Roldán. Ahora se ha muerto, por ejemplo, Horacio Clemente, que es un escritor que ha hecho literatura informativa de mucha calidad. Cristina Ramos, Germán, Liliana Bodoc, ya la nombré, perdón, claro. Liliana Bodoc. Sí, claro. Liliana la nombré en primer lugar, sí.
Bueno, sí, ella. Bueno, mucho, mucho. Estoy viendo acá, digamos, simplemente para que veas las diferencias que hay de países también, que veo en Poesía para chicas o chiques, Animales rimados y no tanto, donde vos tenés un poema, ¿no? Y que eso fue publicado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y el Ministerio de Cultura. Y eso aquí en Uruguay no ocurre, es muy raro que un ministerio de educación, un ministerio de cultura, imprima no sé cuántos miles de libros que pueden ser de poesía, de cuentos. Digo para que veas que son ambientes diferentes, ¿no? Claro. O sea, que se le da otra, en fin. Otra difusión, totalmente. Sí, quizás va por otro camino, digamos, no digo que sea peor, aunque parece peor, digamos, pero en Argentina, igual que, quizás debe ser por la industria editorial también, igual que en México, hay como grandes emprendimientos, libros editoriales para repartirlos en las escuelas, 15.000, 100.000, 100.000. Creo que tiene que ver con la industria editorial y con la cantidad de lectores de un país. Claro. De población también. Claro, con la población. Bueno, María Teresa Andrueto, un placer siempre hablar con usted. Es bárbara, la hemos exprimido por María Teresa. Te mando un gran fuerte abrazo. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias. Desde Montevideo. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, Johanna. Un abrazo para los dos. Un gustazo. Suerte por ahí. Muy bien, amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Seguimos mañana a partir de las 18 horas por Radio Cultura. Que lo pasen muy bien.